Buenas noches, hermanos. Bueno, estamos acá una vez más, pudiendo celebrar a nuestro Señor, intentando poder alabarle con todas nuestras voces imperfectas, pero esperemos que Él se agrade de cada una de estas voces, que le va a dar alabanza y gloria a nuestro Dios en esta noche. Comenzamos cantando Bendito Jesús. Sin ningún temor.
salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir, perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. La muerte él venció, la tumba abierta está. Aleluya, el Salvador resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste así tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Muy bien. Tengan ustedes muy buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Nosotros desde aquí estamos disfrutando, bueno, vos en tu casa, nosotros desde aquí, este tiempo de alabanza que pudimos y pudiste disfrutar. Y bueno, también queremos hacer extensiva la invitación para que te quedes y compartas con nosotros la reflexión de la palabra de Dios. Dios quiere hablarte en esta noche, Dios quiere tratar con nuestros corazones, independientemente del medio que utilice, ¿no? Un hombre tan débil, tan poco elocuente, pero que desea con todo el corazón, y ha sido su oración, de que una vez más el Señor impacte tu corazón con su palabra, impacte mi corazón con la enseñanza que en esta noche vamos a compartir.
Y para esto vamos a tomar un conocido texto de la palabra de Dios, una historia muy conocida, quizás una de las más conocidas del Nuevo Testamento. Aún aquellas personas que no son creyentes, que no habitúan a venir o a desarrollarse en un ambiente eclesiástico en la iglesia, conocen esta historia, pero mi deseo y mi petición al Señor, mi oración, mi ruego al Señor es que cuando la leamos a la historia dejemos cualquier tipo de prejuicio, hermanos, y que podamos ser sensibles en esta noche a la voz de Dios, ser sensible a lo que Él quiere para nosotros y empezar a tomar decisiones, como siempre decimos, trascendentes que pueden cambiar el rumbo de nuestra vida. La porción de esta noche es en Lucas capítulo 10, como te decía. El título del mensaje es Enseñanzas que el buen samaritano nos deja. Y te decía que es una historia conocida, pero no por eso es menor y es actual. En el desarrollo de la historia podemos ver un montón de cosas, pero vamos a leerlo para que vos y yo podamos refrescar esta historia en la secuencia que se da, con quién habla el Señor Jesús y a quién le cuenta esta historia y qué enseñanzas prácticas, sencillas, pero profundas, hermano, tiene para nosotros también hoy día. Así que les voy a invitar a que abran sus Biblias, Lucas capítulo 10, verso 25 al 36, vamos a leer la Biblia y vamos a después orar y después sí vamos a seguir con el mensaje. Dice la palabra de Dios: He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, estaba delante del Señor, ¿no es cierto? Dice: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Claro, y en la conversación, este intérprete de la ley probablemente haya sido un escriba que le hizo esta pregunta y bueno, tenía motivaciones equivocadas. De hecho, él quería hacerle tentar, hacerlo caer, sorprenderlo en alguna pregunta al Señor Jesús, pero podemos ver aquí la respuesta, ¿no? Dice: pero él, queriéndose justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén. Y ahí comienza la historia, ¿no es cierto? Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales les despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Verso 31 dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Palabras del Señor Jesús. Eso es lo que le pregunta Jesús a este sabio de la ley, ¿no es cierto? Dice, él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Oramos. Padre, queremos darte gracias por este tiempo donde vamos a abrir tu palabra y donde en este ejemplo tan sencillo que el Señor Jesús utilizó para aquel hombre, quizás cargado de maldad, de motivaciones incorrectas, formulando esta pregunta,
pudo encontrarse con el dador de la vida, con el dador y la persona más importante de la existencia, el Señor Jesús. Y le contó esta historia y pudo incomodarlo, pero también pudo hacerlo pensar y reflexionar en su realidad. Oh Dios, queremos pedirte también por nuestras vidas, por nuestra realidad, dónde estamos parados, Señor, y que en esta noche tu palabra pueda ser de alguna manera de bendición para nosotros, para tomar decisiones importantes, espirituales, que puedan honrar y dar gloria a tu nombre. Señor, gracias te damos una vez más y te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces tenemos aquí esta conocida historia. Te pedía al principio que no te relajes porque la conoces, que no tengas ningún prejuicio al poder nuevamente reflexionar en esta historia porque es muy conocida, la sabemos, la conocemos desde niño, aquellos que podemos venir a la iglesia por muchos años, las hemos escuchado y la hemos una y otra vez reflexionado, pero en esta noche quisiera tomar algunas enseñanzas que este buen samaritano nos quiere dar, nos quiere exponer en esta noche para nuestra vida. Resulta ser que, como era de costumbre, los sabios de la época, los filósofos, los religiosos, aquellos que estaban en permanente contacto con el Señor Jesús, obviamente que no era el Señor Jesús de su empatía, de los religiosos de la época. De hecho, más de una vez podemos ver al Señor contender con ellos, discutir, denunciar públicamente lo que ellos hacían. Ellos tenían una vida muy, muy externa, muy religiosa, muy a los ojos de todos, podían parecer muy pulcros, muy condescendentes, quizás con la espiritualidad que ellos tenían de una manera propia, aún sus vestiduras, aún su forma de manejarse delante de todos era muy, muy cabal, pero dentro de ellos, en su interior, había una distancia con Dios, había una separación, porque ellos proclamaban exteriormente su religión y por dentro, en el corazón, estaban alejados de Dios, haciendo y cometiendo hechos vergonzosos, de los cuales el Señor mismo denunció muchas veces. Y para darte un ejemplo, ahí en Mateo capítulo 10, Mateo capítulo 23, verso 27, si vos me querés acompañar, hablando del Señor Jesús, dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así que vosotros, por fuera, a la verdad, os mostráis juntos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad». Muchas veces nosotros tenemos que jugar con nuestra realidad y asemejarnos a estas personas, ¿no es cierto?, a vivir una vida probablemente eclesiástica, donde podemos venir, servir al Señor en nuestra amada iglesia, tener ministerios o sentarnos, bueno, en este tiempo no, pero nos hemos podido sentar todos juntos, congregarnos en el nombre de Jesús, tener actitudes piadosas, pero nuestro corazón en él alberga un sentimiento, una apatía con respecto a nuestro Dios, a nuestro Señor, y vivimos en lo secreto de nuestro corazón conforme a nuestros pensamientos, conforme a nuestros juicios que no tienen nada que ver con la santidad de nuestro amado Salvador. Por eso el Señor los denuncia y les dice hipócritas. Y muchas veces, déjame confesarte, y creo que si nos hacemos un análisis personal, actuamos como ellos. En este sentido y con este contexto, yo quería rápidamente mencionar a este escriba que comienza a hablar con el Señor Jesús. Y claro, comienza de una manera tremenda, ¿no? Dice el verso 25, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle,
El Señor conocía los corazones de las personas. El Señor conocía las necesidades de esas personas, pero también conocía cuál era la convicción y lo que motivaba para esa pregunta en ese momento. Entonces, utilizó un método que después se denominó el método socrático, que era cuando alguien podía preguntar, hacerle una pregunta a alguien, esa persona que podía responder lo hacía con otra pregunta para que el primero que emitía la pregunta podría responderla por sí mismo. Entonces el Señor le responde, ¿no es cierto?, acerca de esto. Dice, ¿qué haré yo, digamos, para heredar la vida eterna? Dice, y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Él conocía la ley, el escriba conocía perfectamente, la recitó de memoria, ahí lo podemos ver, ¿no es cierto? ¿Qué está escrito en la ley? Todo el libro de Deuteronomio habla acerca de esto, y bueno, él menciona este texto, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces, claro, sabía de memoria perfectamente, con punto y coma, el resumen de lo que establecía la ley. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando el Señor responde, dice, haz esto y vivirás, ¿no es cierto? Bien has respondido, bueno, hacelo, ponelo en práctica, pero el verso 29 dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Claro, él esperaba una respuesta probablemente del Señor Jesús, recibe otra pregunta y vuelve a reflexionar en lo que el Señor Jesús le dice y comienza a partir de ahí a abrir el panorama, y cuando el Señor Jesús abre esta conversación le cuenta esta historia, ¿no?, maravillosa de quién era el prójimo. La motivación del escriba era justificarse a sí mismo. Hermanos, yo quisiera en esta noche que dejemos por un lado nuestro ego, nuestro yo, nuestras motivaciones personales, porque vamos a encontrar probablemente muchas justificaciones para poder responder a nuestra actualidad, a cómo estamos hoy, a de la manera que vivimos, a de la forma en que pensamos. Dejemos todo eso de largo, dejemos todo a un lado, hagamos una pausa en esta noche y podamos reflexionar en la historia del buen samaritano. Y dice, respondiendo Jesús, le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Claro, cuando decimos descendía, porque Jerusalén estaba en un monte, Jericó estaba a unos 27 kilómetros, el camino era un camino montañoso, probablemente donde había cuevas, un camino peligroso. Era muy común que en ese lugar comenzaran los ladrones a hacer uso y abuso de las personas, y bueno, sucedían tiempos como los que estamos viviendo aquí, que también considerás conmigo que son actuales. Esta semana pude ver en el televisor a una persona, a una banda de delincuentes en Buenos Aires que utilizan como método despojar a las personas de sus pertenencias, ya sea un celular, una mochila o lo que tengan a mano, y después de haberlo hecho, muchas veces esas personas ni siquiera se defienden, ni siquiera rehúsan a darle las cosas, y de pronto cuando se terminan de posicionar y cuando toman sus pertenencias, le pegan un tiro en la pierna, en las rodillas. Y bueno, vemos tanta maldad, ¿no es cierto?, que hay en el corazón. Y acá también, en este contexto, estas personas, estos ladrones, vieron a esta oportunidad, bueno, lo golpearon a este hombre, lo dejaron malherido, era un judío, estaba moribundo al costado del camino, tirado, pero sucede algo tremendo, ¿no es cierto? Dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo.
el sacerdote. A un punto en común, el sacerdote probablemente haya venido del templo, donde servía, donde oficiaba probablemente sacrificios. El segundo personaje, ¿no es cierto? Asimismo, un levita, también un trabajador de ahí, asistiendo probablemente a los sacerdotes, este levita en su función. Ahí dice que pasó, dice, y viéndolo, pasó de largo. 2 miradas. El verso 33 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Ahí tenemos entonces las 3 miradas, el sacerdote, el levita y el samaritano vieron exactamente lo mismo, la misma situación. Habían con desprecio sacado las pertenencias de este hombre que iba probablemente en el mismo camino que ellos, con alguna situación parecida, pero se encontraron que había sido su realidad, estaba tirado, había sido robado, había sido lastimado, estaba desangrando, y estos 2 primeros, el sacerdote y el levita, decidieron pasar de largos. Pero hubo una mirada, la mirada quizás como las otras, pero que tenía algo distinto, que tenía algo diferente. Ahora yo pensaba en cuán incómoda era la situación para este muchacho, para este hombre que le hizo la pregunta al Señor Jesús. Él era un escriba, él era un sabio, él era un filósofo, él tenía en cuenta la ley, él la podía recitar de memoria, y de pronto se encuentra en la historia que el Señor Jesús le da como un buen personaje al que él obviamente odiaba, detestaba al pueblo judío, con los samaritanos no se podían ver, y pone en relevancia a este hombre diciendo que era un samaritano. Y escucha bien lo que dice, ¿no? Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniendo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. 3 miradas, una diferente, la del buen samaritano. El buen samaritano no solamente abrió los ojos, él pudo ver lo mismo que vieron los demás. En segundo lugar, lo que hizo el buen samaritano fue movido a misericordia. Cuando él vio la necesidad, cuando él vio a ese hombre, ni siquiera se preguntó si era judío, si era un paisano, si tenía la misma postura política, si había que resolver algunas cuestiones externas. No, vio la necesidad, estaba ahí, estaba medio muerto y decidió mirarlo, pero mirarlo con compasión. Decidió abrir sus ojos. Y no solamente en el segundo punto que yo quisiera también compartir con vos es solamente mirar, sino también sentir lo que sintió esa persona, sino también que abrió el corazón y decidió hacer algo por esa persona. Decidió llevarlo, decidió asistirlo, vendar sus heridas con aceite y con vino. Probablemente ese era el botiquín de primeros auxilios que todo viajante probablemente tenía, seguramente lo subió en su asno y bueno, resolvió de inmediato las cuestiones sanitarias, podríamos decir. El vino y el aceite se utilizaban para fines medicinales, de hecho él lo hizo así, él hizo todo lo que pudo a su alcance y bueno, y ahí estaba, tratando de resolver lo que para él era una necesidad extrema, asistir en medio de una profunda situación, de un profundo dolor de este hermano, de esta persona que estaba tirado, y lo asiste, no solamente abriendo los ojos, sino abriendo el corazón. Y al abrir el corazón me lleva a otro punto más, que es abrir sus manos. Hermanos, esto quiero que vos vayas pensando y meditando conmigo, que tenemos que hacer caso
acerca de estas implicancias de la actitud del buen samaritano, porque tienen que ver con nosotros hoy, y después vamos a finalizar, y quisiera terminar haciendo esta relación quizás de una manera muy sencilla, pero hacerte reflexionar y hacerme reflexionar, aunque haya pasado tanto tiempo de esta historia, hoy el Señor Jesús necesita actitudes relevantes como la de este buen samaritano en nuestras vidas. Y fíjate lo que dice, ¿no? Pero este samaritano que iba de camino, él iba a otro lugar probablemente. No creo que haya sido una persona poco importante. De hecho, él estaba resuelto a ir ahí y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura. Le ofreció su cabalgadura, le ofreció no solamente asistencia médica, pero también lo llevó a un mesón, lo llevó a un hotel para querer de alguna manera hacernos ilustrar en tiempos de hoy lo que pudo haber hecho este hombre samaritano, odiado por el pueblo judío. Los samaritanos tenían que ver con una raza mezclada. Hace siglos atrás ellos habían mezclado su raza, dejaron de unirse entre judíos y bueno, comenzaron a mezclarse con otros con países que no tenían nada que ver con los judíos y bueno, eran una mezcla ahí y tenían también no solamente las cuestiones sanguíneas, sino también las cuestiones ideológicas espirituales. Seguramente había mucho paganismo ahí. Lo cierto es que el Señor Jesús está probando que este buen samaritano no solamente tenía una mirada diferente, no solamente en esa mirada pudo abrir sus manos, no solamente en esa mirada pudo abrir su corazón, sino también en esa mirada pudo reaccionar y ser sensible ante la necesidad de ese moribundo junto al camino. Dice el verso 34, el verso 35, dice: otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastases de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y el verso 36 dice: ¿quién pues de estos 3, haciéndole la pregunta al Señor Jesús a este escriba, quién pues de estos 3 es el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. El apóstol Pablo dice que son tiempos peligrosos, pero necesitamos recapacitar en muchos aspectos acerca de estas enseñanzas, de estas implicancias que en el ejemplo del Señor Jesús, a través de la vida del buen samaritano, a través de sus actitudes que Él tuvo para con una persona que estaba a punto de morir, que había caído en manos de ladrones y que estaba en extrema necesidad, decidió mirarlo con compasión, decidió abrir sus manos y decidió ofrecerse a sí mismo para satisfacer esa necesidad inmediata. Y yo pensaba en mi iglesia, en Granadero Baigorria, y yo quiero que vos también pienses en lo mismo. Si es necesario, puedas pasar y cerrar tus ojos y pensar en cada una de las caras de nuestros hermanos que están aquí y que no podemos ver, pero que hemos compartido tiempos hermosos, maravillosos, y que hoy por distintas circunstancias, como esto de la pandemia, no podemos ver, no podemos disfrutar, no podemos compartir, pero están ahí con extrema necesidad muchas veces. Y nosotros, en medio de esta circunstancia, en medio de esta pandemia, probablemente cerramos nuestro corazón, cerramos nuestra vida, ponemos una venda quizás en nuestra mente para solamente pensar en nosotros, sin pensar en la necesidad de nuestros hermanos que hoy por hoy extrañamos y anhelamos verles aquí una vez más todos juntos. ¿Tenés idea, hermano, cuántas lágrimas se derramaron en esta semana?
¿Tenés idea de que muchos hermanos tuyos y hermanos míos que comparten la vida de cristianos, de creyentes, han derramado lágrimas porque están sufriendo, porque se sienten solos, porque están en prueba, porque están en dificultades y porque aún así nadie, ni vos ni yo, en medio de esta situación pudimos condolernos en base a llamarlo por teléfono, en base a tener una actitud de interés personal, genuino, porque eso es lo que tuvo el buen samaritano. Fue un amor genuino. Fue un amor que Dios honra independientemente de que haya sido samaritano. Un amor genuino que Él dejó con acento, con implicancias maravillosas, trascendentes y eternas, que vos y yo hoy necesitamos vivir y experimentar. Oh, hermano, el buen samaritano tuvo, y repito, y no quiero ser reincidente, pero tuvo una mirada diferente a la de los otros dos. Tuvo un corazón diferente. Apoyó sus manos y satisfizo en ese momento inmediato la necesidad imperiosa que ese hombre tenía. ¿Qué es lo que te detiene a vos y qué es lo que me detiene a mí, hermano? Para hoy, en medio de esta situación, aprender a ser sensible ante los demás, ante cualquier necesidad de nuestro hermano. Te desafío en esta semana que puedas, ya que tenemos este medio del teléfono y de poder mandarnos WhatsApp y de poder hacer llamadas, te desafío a que puedas llamar a algún hermano que hace mucho no ves y que estoy seguro el Señor va a poner en tu corazón y puedas hablarle y puedas decirle que le amás y puedas decirle que es importante para vos y que deseás con todo el corazón que puedas ser bendecido y que puedas contar con Él y con vos para que en cualquier forma y de cualquier medio vos y yo podamos serle de bendición. Ahora, quiero terminar. Y al terminar no quiero dejar pasar esta oportunidad tan maravillosa de pensar en ese buen samaritano como el Señor Jesús. Aquel que un día te vio a vos y me vio a mí en medio de una situación adversa, donde los ladrones nos han robado la vida, donde muchos de nosotros pueden dar fe y testificar de lo mucho que Satanás en este mundo nos ha robado. Nos ha robado la familia, nos ha robado el gozo, nos ha robado la felicidad y podemos hacer una lista interminable de las cosas que este mundo, Satanás y la carne nos robó. Pero el buen samaritano, el Señor Jesús, llegó una vez a nuestra vida, vio mi condición, me vio tirado en el camino, me vio medio muerto, moribundo, desangrado y pudo con toda la gloria y con toda su gracia amarme de una manera tremenda, maravillosa y profunda. Sentí sus manos, sentí su corazón palpitar muy cerca de mí, me levantó, me llevó a su cabalgadura, sanó mis heridas, vendó esas heridas que sangraban por doquier y me asistió en medio de un dolor en el cual estaba pasando. El buen samaritano fue Jesús, para mí y para vos. El ejemplo del Señor Jesús se hace mucho más cabal, se hace mucho más real cuando entendemos que nosotros también estábamos tirados en el medio del camino. Cuando estábamos sufrientes, cuando estábamos indefensos, cuando estábamos a punto de morir, Él decidió buscarnos por amor. Él decidió tener ojos compasivos. Él decidió tener manos compasivas, manos amorosas, pero Él también decidió tener en su corazón una actitud, en su actitud y en su obrar de llevarnos, de sanarnos y de darnos una nueva oportunidad. Pienso en el mesón como la iglesia, como aquellas cosas que el Señor nos dio de gracia, ¿no es cierto? La columna, como dice Pablo, columna y baluarte de la verdad. Esa iglesia es Baigorria. Y en Baigorria hay muchos que hemos sido curados, que hemos sido vendados nuestras heridas y estamos aquí de pie. ¿Qué nos impide para poder seguir haciendo lo mismo? ¿Qué nos impide para poder seguir transmitiendo lo que nos
se nos ha hecho a nosotros poder reproducirlo en las personas que tanto necesitan. No dejes, ni puedo dejar en este tiempo, relajarme pensando solamente en mis necesidades. No dejes por un momento tener ese pensamiento egocéntrico que tuvo este hombre cuando le preguntó para justificarse. ¿Quién es mi prójimo? Escuchaba los otros días acerca de quién era, en la reunión de matrimonio, acerca de quién era el prójimo. Y este hermano de Houston decía que nuestro prójimo es nuestra esposa, tomando referencia al matrimonio, pero nuestro prójimo es el que tenemos cerca, y fundamentalmente me refiero a los que estamos en casa, pero también a los que estamos en la iglesia. Y es tu responsabilidad y la mía poder ser sensibles y dóciles a la necesidad de nuestros hermanos. Quiera Dios que en esta sencilla enseñanza que quizás con mucho desorden pueden traer en esta noche, podamos pensar, meditar en nuestro corazón, sacar todo sentimiento de hipocresía y mediocridad, pedirle al Señor que nos perdone, que nos limpie y que podamos vivir vidas santas, sensible a la necesidad de nuestros hermanos, sensible a la necesidad de nuestras familias, sensible a la necesidad de la gente que espera de nosotros algo diferente, por el solo y sencillo hecho de que Cristo nos trató de la misma manera. Acostado del camino, moribundo, pero vendando nuestras heridas, supliendo y pagando aún una deuda que nosotros no podíamos. Que en esta noche el Señor pueda bendecir su palabra y que puedas salir desafiado, como yo cuando pude preparar estas reflexiones tan sencillas, pero no por eso tan profundas, que nos desafían cada día a vivir para Él. Que el Señor te bendiga en esta noche.